Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la endoscopia digestiva. Como sabéis, mediante la endoscopia podemos ver el interior de muchos órganos. Hay distintos tipos de endoscopia, la artroscopia, la broncoscopia, etcétera. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la endoscopia digestiva, desde el inicio, cómo ha ido evolucionando y el importante papel que juega actualmente para el diagnóstico e incluso el tratamiento de muchas enfermedades. Para todo ello contamos con los siguientes invitados. Pilar Esteban, gracias Pilar por estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por contar con mi participación, un placer como siempre. Tú eres médico especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Sí. Senador Morán, gracias senador. Muchas gracias por haberme invitado. Médico también, especialista en aparato digestivo, pero en Santa Lucía y profesor de medicina aquí en la UCAM. Y Fernando Alberca, gracias Fernando. Gracias, Juan. Tú eres jefe de servicio de medicina del aparato digestivo en el Hospital Virgen de la Risalla. Muchas gracias. Tenemos hoy aquí los tres hospitales, por lo menos más grandes y más importantes. Cuidado que los del Reina no se me ofendan, ¿eh? Los del Reina. Bueno, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿En qué casos son útiles las endoscopias? ¿Duele hacerse una endoscopia? ¿Requiere hospitalización la endoscopia? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, explícanos qué es una endoscopia digestiva y en qué consiste. Bueno, pues la endoscopia es un tubo largo y flexible que puede ser de diferentes diámetros, que inicialmente en sus orígenes un procedimiento diagnóstico, pues para ver qué es lo que pasaba dentro del tubo digestivo, pero con el avance tanto de instrumental, tecnológico, técnicas de sedación y de preparación, pues actualmente es un procedimiento imprescindible para el manejo de muchísimas enfermedades del aparato digestivo, bien por el diagnóstico, como por su papel en la terapéutica, en el tratamiento. Y consiste en introducir ese tubo bien por vía oral o por vía anal, en función del órgano que queramos explorar, para hacer un estudio diagnóstico, toma de biopsias, muestra o terapéutico en función de las patologías que tenga ese paciente, ¿no? Realmente, como veremos, ha evolucionado de una manera absolutamente espectacular, desde los tubos que había antes a lo que hay ahora, etcétera. Lo iremos viendo. Senador, ¿qué profesionales realizan las endoscopias y, sobre todo, para que la gente tenga claro que se pone en buenas manos, qué formación tiene? Pues Juan, los profesionales que le realizan en nuestro país son médicos, ¿de acuerdo? Existen otros países en los cuales, pues bueno, determinadas exploraciones las pueden hacer otros profesionales sanitarios, pero en nuestro país son médicos y en concreto especialistas en aparato digestivo. Para ser especialista en aparato digestivo necesitas formarte durante 4 años vía MIR y una parte muy importante y significativa de esa formación engloba la endoscopia. Esto lo que garantiza básicamente es que la realización de la endoscopia digestiva es una endoscopia de calidad y que esta formación es homogénea prácticamente en el territorio nacional. Es decir, un especialista cuando termina es autónomo para realizar una endoscopia con garantías. Sí es cierto, como veremos posteriormente, que hay tipos de endoscopia que son un poquito más específicas y que muchas veces precisa de formación posterior a este periodo. Y por ello, pues bueno, realmente siempre los tenemos que estar formando de manera continua a través de cursos, máster, etcétera, etcétera. Sí, eso siempre lo comentamos, de que el médico tiene que seguir estudiando de manera continua, pero encima los que manejáis técnicas, aparatos, como avanzan tanto, no podéis parar un segundo, ¿eh? Sí.
Fernando, ¿cómo se inició? Pues conviene a lo mejor que la gente sepa de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cómo se inició la endoscopia digestiva? ¿Cuáles fueron los comienzos? Los comienzos. Bueno, los griegos ya tenían interés por ver el tubo digestivo por dentro, ¿vale? Sí. Pero realmente desde principios del siglo XX, no me quiero equivocar de siglo, ya se empezó a tener intención de hacerlo. Lo que pasa es que en principio era con tubos rígidos, era muy incómodo, era tragasables casi. A raíz de finales del siglo XX, el último tercio del siglo XX, es cuando los tubos se convirtieron en algo flexible, ya un poco más cómodo. Y ya el sumum y el desarrollo de los tubos y la democratización llegó de los chips electrónicos con la videoendoscopia, porque ya la gente puede formarse y aprender, porque puede ver lo que está haciendo otro, ¿vale? O sea, ha sido realmente una evolución secuencial en la que ha mejorado la aplicación de fibra óptica, la aplicación de chips electrónicos, que es con lo que ahora mismo estamos trabajando. En los últimos años la evolución ha sido muy rápida, Es ¿no? algo joven, es algo de, digamos, de 50 años. De 50 años. Sí. Pilar, ¿cuántas modalidades de endoscopia existen? Pues muchas. Dependiendo del órgano que queramos estudiar, pues fíjate, Juan, si tenemos la gastroscopia, que es la endoscopia digestiva alta, que consiste cuando se introduce por vía oral, que ahí lo que estudiamos es el esófago, el estómago y parte del marco duodenal. La colonoscopia o la endoscopia digestiva baja, que lo que estudia es el colon. Se introduce un tubo largo y flexible por vía anal, ¿vale?, con una preparación previa, y lo que hace es que estudia el colon y puede también estudiar una parte pequeñita del final del intestino delgado, lo que se llama anatómicamente el ilion terminal. Pero es que luego tenemos, cuando queremos estudiar lo que engloba el tracto digestivo, lesiones que están dentro de la pared o cerquita del tubo digestivo, hablo de mediastino, páncreas y vía biliares, una técnica muy interesante, luego hablaremos de ella, que es la ecoendoscopia, que combina la endoscopia con la ecografía. Cuando queremos tratar la vía biliar, habitualmente con fines terapéuticos, se hace una técnica que se llama colangiopancreático retrógrada endoscopia, con las siglas... Como para decirlo, supercalifragilístico espialidoso, más o menos. Pero que las siglas... es la CPRE, vamos a hacer una CPRE, que mucha gente dice la PCR, no, la CPRE, que consiste en introducir un tubo instrumental para el tratamiento de la vía biliar. Actualmente se han desarrollado también endoscopias ultrafinos, que a través del canal de un duodenoscopio que estudia la vía biliar puedes meter un tubo para ver dentro la vía biliar. Y también para introducirlo dentro de la vía pancreática y ver el páncreas por dentro. Esos tubos ya se están utilizando y los tenemos en el arsenal de fungible de nuestras unidades. Y luego, para estudiar el intestino delgado, tenemos... Eso lo haremos después. También la cápsula y la enteroscopia. Vale. O sea, fíjate... Porque tengo una pregunta, si por un lado llega hasta aquí, por otro... Sí. Vamos a ver, senador, una de las técnicas más conocidas es la gastroscopia. Más o menos explícanos en lo que consiste, pero sobre todo, ¿cómo veis vosotros y hasta dónde llegáis en una gastroscopia normal? Bueno, las gastroscopias, Juan, son las vulgarmente conocidas como las famosas gomas, ¿no? Me han metido las gomas. Pues bueno, eso es un gastroscopio. Como ha dicho Pia antes, es la endoscopia digestiva alta. Al fin y al cabo es un tubito que mide entre 10 y 12 milímetros con una camarita en su extremo. Como ha comentado Fernando anteriormente, pues el hecho de tener la videoendoscopia ha facilitado que nosotros podamos ver en un monitor externo, pues desde el esófago hasta la segunda o tercera porción duodenal y, lógicamente, hacer un diagnóstico y también hacer una terapéutica. El procedimiento en sí mismo es un procedimiento, veremos posteriormente, un procedimiento relativamente cómodo que se realiza bajo diferentes formas de sedación y, bueno, la duración dura entre 2, 4, 5 minutos cuando se realiza con fines diagnósticos, y cuando ya es terapéutica pues puede durar un poquito más. Y bueno, realmente nosotros pues abre una puerta a lo desconocido, porque hasta hace unos poquitos años no veíamos nada por dentro, y ahora gracias a la endoscopia podemos ver en tiempo real y con una calidad prácticamente excepcional pues hasta
criptas, las vellosidades intestinales y por tanto realizar diagnósticos sobre las patologías que... Sí, realmente una técnica y solo tardáis 4 o 5 minutos en una técnica diagnóstica. En el diagnóstico, está muy protocolizada y bueno, vamos por estaciones y bueno, en ese tiempo pues podemos hacernos una idea del problema que afecta al paciente. Muy bien. Fernando, si hiciéramos así una lista de indicaciones de la gastroscopia, ¿cuáles serían las más importantes? Bien. Bueno, yo dividiría en 3 fases, ¿vale? La primera, fines diagnósticos, diagnóstico inicial, pacientes que tengan ardores de larga data, de larga evolución, o que no se ha estudiado, gente de una edad por encima de 45 años que empieza con síntomas de náuseas, vómitos, patología digestiva alta, algo que las comidas le sientan mal, pero no que lo lleve arrastrando años, sino que sea de nuevo, ¿vale? Esas serían 2 indicaciones principales de la endoscopia. Por supuesto, que luego hablaremos, hemorragias y cosas así, anemias, ¿vale? Esas serían indicaciones para hacer un diagnóstico inicial. Luego hay que tener en cuenta el tema del seguimiento. Hay muchos pacientes que no solo se hace para hacer un diagnóstico, sino son pacientes ya diagnosticados en los que tenemos que seguir una enfermedad, algún tipo de gastritis, una patología muy conocida que es el esófago de Barrett, ¿vale? Que en casos puntuales puede degenerar y entonces hay que seguirlo. Serían situaciones en las que hacemos seguimiento o para seguir respuesta a tratamientos, como una enfermedad que afecta al esófago y que se vincula a cuadros de alergia, por ejemplo. Y luego estaría la tercera pata de la mesa, que sería para hacer terapéutica. Pacientes que tengan lesiones en el esófago, como varices, pacientes con cirrosis para colapsar esas varices, pacientes con fístulas, pacientes con obstrucciones por tumores que podamos abrir el camino. Es decir, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. No, realmente tendréis que tener, ahora hablaremos, unos servicios muy potentes porque con esas indicaciones que habéis dicho, realmente es que hay cientos, miles de pacientes que tienen. Y claro, yo tenía claro algunas cosas, pero por ejemplo en lo del seguimiento, claro, igual que seguimos el colesterol y seguimos la diabetes, claro. Hay veces que hay que hacer el seguimiento viendo determinadas patologías. Como no hay más remedio. No hay más remedio. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a hablar sobre el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de las endoscopias en general, y anda que no hay tipos diferentes de endoscopias, pero ¿qué significa la palabra en sí? Pues endoscopia etimológicamente significa mirar dentro, pues deriva de endo, que es dentro, y scopeo, que es mirar. Así, dependiendo el órgano que el médico necesite mirar, pues recibirá uno u otro nombre. Vamos a decir algunos ejemplos, si te parece. Claro. Pues gastroscopia viene de gaster gastros, que en griego es estómago. O artroscopia, que viene de artron, que significa coyuntura, unión entre los huesos, las articulaciones. Broncoscopia viene de bronquion, que es cada una de las fases en las que se divide la tráquea. O colonoscopia, colon, la última parte del intestino grueso. Colposcopia, para observar la vagina y el útero. Laringoscopia, la laringe. Y por último, laparoscopia, para observar el estómago, hígado o abdomen. Sí, vamos a parar porque así podríamos seguir todo el programa. Entonces nos llamarían la atención y nos dirían que estábamos chupando demasiado cámara. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos el origen de estas palabras, sabemos un poquito más. Vamos a ver, Pilar, otra técnica es la colonoscopia. Y cuéntanos en qué consiste y hasta dónde llegáis, porque has dicho antes que pasáis el colon un poco, ¿no? Sí, la colonoscopia se introduce el endoscopio por vía anal. Para eso, muy importante, previamente el paciente ha tenido que hacer una preparación de colon, ¿de acuerdo? Y se hace bajo sedación profunda. Mucha gente igual la recuerda como una técnica muy dolorosa y muy incómoda, pero a día de hoy con la sedación es una técnica maravillosamente bien tolerada. Ya hablaremos luego, si quieres, del tema de la sedación. Y se estudia el recto, toda la patología rectal, el sigmoid, el colon izquierdo, derecho, ¿vale? Y puede entrar en una zona que es el ilion terminal, que está al final del intestino delgado. Atraviesas una parte anatómica, la válvula iliocecal, total, que es una técnica para diagnosticar pues toda la patología que afecta
gran parte, todo el tracto digestivo baja, el colon y el ilion terminal. ¿Y cuánto tiempo se suele tardar? Porque en la gastroscopia ha dicho el senador que eran 3-5 minutos, esta será más prolongada, ¿no? Sí, esta es más prolongada. Estamos diagnóstica, ¿eh? Vale, desde el punto de vista diagnóstico, pues es un procedimiento que además está sujeto a una medida, a unos estándares de calidad que están publicadas en las guías de práctica clínica. Entonces, normalmente pues se pueden tardar, entre 5, dependiendo de la dificultad y del paciente, entre 5 y 10 minutos a llegar al fondo de ciego. Pero una vez que ha llegado al fondo de ciego hay que hacer una retirada muy lenta, minuciosa, viéndolo todo muy bien, porque el colon es un órgano que está austrado, está como un acordeón, entonces hay que se distiende con un poquito de aire, usemos en realidad CO2, ya no se hace con aire ambiente, ahí también hemos mejorado, porque es mucho más confortable para el paciente. Entonces digamos que el tracto digestivo con el endoscopio tenemos que distenderlo para poder ver bien las paredes y hay que hacer una retirada lenta y minuciosa, como mínimo, dicen las guías, entre 6 y 9 minutos, 9 minutos mejor que 6, para poder hacer un diagnóstico minucioso. Por supuesto que en el diagnóstico, la técnica, todos los endoscopios tienen un canal de trabajo por el que pasamos todo el material para coger biopsias, realizar polipectomías, hacer dilataciones, es decir, toda la técnica, tanto para el diagnóstico, que coges una biopsia, como para toda la terapéutica que la endoscopia ofrece, que es muchísima, se mete todo por ese canal de trabajo y por ahí instrumentado. O sea que es una exploración bastante más larga que la gastroscopia, en tiempo. Sí, es más larga, en condiciones normales pues unos 15-20 minutos. La colonoscopia que utilizamos para la prevención del cáncer de colon pues es un poquito también más larga porque pretende ser más minuciosa y básicamente... Y senador, ¿cuándo estaría indicado hacer una colonoscopia? Pues bueno, una buena indicación es un motivo de preocupación importante para los médicos en general y los digestivos en concreto en el mundo de la endoscopia, porque como ha comentado Pilar, es una prueba invasiva y el paciente se tiene que preparar. Por tanto, para nosotros realizar una buena indicación es muy importante. El esquema que ha comentado Fernando para la gastroscopia pues es similar para la colonoscopia, es decir, tenemos una parte que es la diagnóstica y después una parte que es la terapéutica. Y dentro de la parte diagnóstica tenemos la famosa prevención y después cuándo debería hacerse una endoscopia en base a unos datos clínicos. En cuanto a la prevención, nos tenemos que guiar por lo que dicta los programas de cribado de cáncer de colon, que es a partir de los 50 años deberíamos realizar un test para saber si tenemos más probabilidades, es decir, gente que no tiene ningún tipo de síntoma. 50 años. Es cierto que en los últimos años está bajando esta edad y ya, por ejemplo, en Estados Unidos es a los 45 porque se ha visto que hay un aumento de incidencia de cáncer en edades que previamente se suponían que eran seguras. También es cierto que hay pacientes que tienen antecedentes familiares, es decir, están asintomáticos y tienen antecedentes familiares y son los menos, padecen determinadas enfermedades genéticas que pueden propiciar que tengamos que realizar una colonoscopia no a los 50 ni a los 45, sino mucho antes, ¿de acuerdo? Y después, ¿cuáles son los síntomas por los cuales un paciente, independientemente de la edad, tendría que hacerse una colonoscopia? Pues son los famosos datos de alarma. Hay un estudio reciente en el que se publica cuáles son, según el síntoma, las probabilidades de tener más patología. Y el dato clínico principal es el sangrado, es decir, la rectorragia, la hematoquecia, diferentes formas del sangrado. Si un paciente sangra, se tiene que hacer una colonoscopia. Ya veremos posteriormente con qué urgencia. Otro dato es la anemia. Anemias de origen desconocido pues también son motivo frecuente de realización de una endoscopia. Alteraciones del hábito intestinal, alternancia de diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y después también otro dato importante a comentar es que una vez que realizamos una endoscopia y tenemos un diagnóstico, bien sea de pólipos o de cáncer, estos pacientes tienen que someterse a endoscopias de seguimiento, a colonoscopias de seguimiento. Curiosamente, los digestólogos somos los médicos que ampliamos más los intervalos, porque conocemos muy bien, por los datos que provienen del programa de cribado, de la historia natural, lo larga que es la secuencia desde que un pólipo aparece hasta que produce un cáncer. Y fíjate, en las últimas guías, una colonoscopia de buena calidad, excelente, en un paciente sin antecedentes familiares,
El efecto protector que se le supone es de aproximadamente 10 años. 10 años, pero con la salvedad esa que has dicho, que no tenga antecedentes familiares de primer grado, ¿no? Entendemos de hermanos, padres o eso, ¿no? Y una colonoscopia de excelente calidad, con los estándares que ha comentado Pilar. Vale, como las que vosotros hacéis, obviamente. Por supuesto. Obviamente. Como las que se hacen en la región de Murcia. Por supuesto. Vamos a ver, Fernando, hay pacientes a los cuales, bueno, la colonoscopia, como nos han explicado, se ve todo muy bien, pero hay pacientes a lo mejor que no es necesario hacerle una colonoscopia, sino simplemente una rectoscopia. Exactamente cuánto, hasta qué distancia veis y cuándo estaría indicado hacer solo la rectoscopia sin necesidad de colonoscopia. Bueno, yo tengo mi opinión personal, ¿vale? Para hacer una rectosigmoidoscopia, que es ver el recto, que es la parte final del colon, y el sigma, necesitas meterte 30 centímetros, 35 centímetros. Yo creo que lo peor de una colonoscopia hoy en día es prepararse. Y el rendimiento que se saca en las lesiones que podemos ver en el lado derecho del colon, que es el que está a casi 2 metros, es mucho más importante que ver solo la parte distal. En la risaca, por ejemplo, no hacemos rectoscopias, no hacemos rectosigmoidoscopias. Todo lo que se hace son colonoscopias, salvo casos puntuales, porque haya que hacer un seguimiento de una lesión que se acaba de ver. Nosotros no tenemos citas de colonoscopia, no todo el mundo está, digo, de rectosigmoidoscopias. No todo el mundo está de acuerdo, sobre todo en los países anglosajones, que hay otros colectivos profesionales que hacen las pruebas y hacen rectosigmoidoscopias. Pero no se ha demostrado que sea un cribado, por decir de alguna forma, efectivo, ¿vale? Claro, porque la preparación es la misma. Es que si la preparación es la misma... Y es lo peor. Claro, es lo peor y ha mejorado mucho con respecto... Sí. Luego No, y el paciente se lo paga en la región de Murcia, de su propio bolsillo, el cribado. Pero vamos, que entonces aquí nosotros en principio se le hace una colonoscopia, no se hacen... Desde luego en nuestro hospital sí, no todos los hospitales, insisto que estos son, como todo en medicina, cada uno opina lo que quiere, ¿no? Sí. Pero en general yo creo que la tendencia es a dejar de hacer rectosigmoidoscopias porque el paciente ya ha pasado lo peor. Cuando llega y entonces ya que eso se ve todo. Sí. No antes que dolía mucho, pero hoy día duele menos. No nos gusta hacer rectoscopia sola, porque ya en el mismo esfuerzo que hace el paciente, le haces una exploración completa y ampliar las posibilidades de diagnóstico de todo. No, si lo que decís, vamos, para mí tiene una lógica aplastante. Vamos a ver, Pilar, con la gastroscopia llegamos hasta un trocico del intestino delgado, con la colonoscopia todo el colon y el final, pero nos quedan casi 7 metros de intestino delgado, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? ¿Y qué hacemos con ello? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues fíjate, pues eso hasta hace unas décadas era como un sitio oscuro, ¿no? Que no llegábamos con ninguna técnica, estaba la radiología, el tránsito intestinal, y ahora actualmente, afortunadamente, desde principios del 2000, ahora ya 20 años, pues el desarrollo tecnológico de la endoscopia de los dispositivos ha surgido, no sé si lo conocerán, una cápsula endoscópica, que es una herramienta maravillosa, que esto solamente ofrece posibilidades de diagnóstico. La enfoco por si se puede. A la cámara. Entonces, es una capsulita, ¿veis? Como pequeñita, está aquí imantada. El paciente se la toma, tiene un tamaño parecido a un paracetamol, vamos a decir, aproximado. Paracetamol grande, ¿no? Sí, sí. Pero vamos... Esta parte que está parpadeando, no sé si se visualiza, sí. ¿vale? Lo pongo aquí contra el fondo negro, pues lo que tiene es alta tecnología, o sea, esto es tener tecnología punta. Esto tiene una cámara que está grabando todo el tracto, el intestino delgado, los 7 metros, se ingiere, se pone un registrador que capta un vídeo de todo el intestino delgado. Va caminando, va progresando por el peristaltismo intestinal y es una herramienta que ha cambiado por el manejo de toda la patología de intestino delgado, sobre todo la hemorragia digestiva, le llamamos nosotros hemorragia digestiva media, que es la que ocurre entre ese marco duodenal que hemos dicho que llevamos con la gastroscopia y hasta llegar al colon. La hemorragia que se produce en esos 7 metros de intestino delgado, esta herramienta no la diagnostica. Hablo del seguimiento también de enfermedades de Crohn que afectan el intestino delgado, síndromes polipósicos, o sea, muchísima patología que
que hemos empezado a diagnosticar en condiciones gracias a esta herramienta. Eso se recupera luego cuando se elimina, ¿no? Sí, esto el paciente lo excreta con las deposiciones si ya no tiene uso, o sea, eso ya se desusa, pero todo va con un registrador. Entonces, la cápsula cuando la expulsa el paciente se tira. Se tira. Vale, entonces vale. va toda la información captada en un registrador que llevan como una especie de cinturón y ese registrador se descarga en una estación de trabajo que es un ordenador especial que tiene un programa informático especializado, un software que hace todo el visionado de todo el intestino delgado. Tiene un endoscopista avezado, formado en la técnica, que es el que hace la interpretación de toda la patología del intestino delgado. Claro, porque desde que la cápsula llega al intestino delgado hasta que llega al final, que los 7 metros esos son bastantes horas, ¿no? Graba aproximadamente unas 12 horas. Las últimas cápsulas, las últimas tecnologías están grabando pues entre 12, 13, 14 horas. Pero, ¿y esas 12 horas de vídeo hay que ver 12 horas? No. Afortunadamente la tecnología nos acompaña y entonces este software donde se descarga pues tienen un sistema informático especial que nos hace como un filtrado rápido de las imágenes, nos las ensambla, tiene un pixelado especial, es decir, aquí hay muchísima tecnología a punta. Y perdona, Juan, que después de la cápsula te tengo que hablar de que, claro, hemos dicho que es el diagnóstico, pero esto, tú estás viendo una hemorragia y ¿qué haces? La ves en el vídeo y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo la trato, no? Pues nada, pues tenemos otra herramienta maravillosa que es la enteroscopia, que hay distintas modalidades, está el doble balón, el monobalón, el Spirus, o sea, también tenemos distintos arsenales para eso, pero es un endoscopio largo flexible que entra dentro del intestino delgado con una sistemática especial para llegar a ese punto que está sangrando. Y coagularlo o lo que haga falta. Clamparlo, coagularlo y hacer una hemostasia. O sea, estas dos herramientas, la cápsula y la enteroscopia, han marcado un antes y un después en la patología de intestino delgado. La verdad que es muy interesante y muy puntero. Muy puntero, sí. Y otra técnica también, senador, es la ecoendoscopia. ¿En qué consiste y cuándo se hace? Bueno, la ecoendoscopia es una de esas técnicas que habíamos comentado al inicio del programa, que en la mayor parte de las veces no da tiempo al especialista en digestivo a formarse. ¿Por qué? Porque es una técnica que requiere de una capacitación muy específica y tiene una curva de aprendizaje lenta. Es una técnica que yo creo que es la más joven de todas las técnicas endoscópicas actuales, pero es posiblemente una de las más apasionantes y yo creo que es la más disruptiva, porque ha cambiado la mentalidad que tenemos los endoscopistas, los digestólogos, de afrontar la problemática del tubo digestivo, porque ya no solamente nos quedamos dentro del tubo digestivo, sino que también podemos salir fuera del tubo digestivo, como comentó antes Pilar. Realmente, también, al igual que la cápsula, es un prodigio tecnológico, porque en 12 o 13 milímetros en la punta, un endoscopio adaptado tiene la cámara y también tiene un transductor. El transductor es esa pieza que se utiliza para hacer una ecografía, que todo el mundo se habrá hecho una ecografía, o mucha gente, y que habitualmente no mide 12 milímetros, sino mide 10 o 12 centímetros. Pues en la puntita del endoscopio tenemos un pequeño transductor y también tenemos esa cámara, y eso nos permite hacer una ecografía a tiempo real, pero pegados a los órganos que nos interesan, con lo cual la fiabilidad es máxima, y también nos permite atravesar las paredes, es decir, nos podemos pinchar a través de la pared intestinal y podemos acceder a órganos extradigestivos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el páncreas ha revolucionado el manejo. Muy bien. ¿Y cuándo estaría indicada hacer una ecoendoscopia, Fernando? Bien, no es una técnica inicial, ¿vale? Es una técnica que su indicación suele venir marcada por una clínica y habitualmente por otras técnicas de imagen, una técnica que suele complementar, y cada vez la usamos más, no solamente para diagnóstico, sino para terapéutica. Vamos con el diagnóstico. Vamos con el diagnóstico. Así lo podemos dividir, ¿no? El diagnóstico podemos utilizarla para diagnosticar lesiones de la pared del tubo digestivo, tanto en el esófago, el estómago y el duodeno, y también en el recto, porque también podemos entrar por abajo, ¿vale? No entramos mucho, pero entramos por abajo. Y podemos pinchar.
tumores de la pared del intestino, ver hasta qué punto se extienden en profundidad estos tumores, es decir, la extensión que llamamos nosotros, y que es clave además para que los cirujanos o los oncólogos decidan qué tratamiento tienen que tomar. Además, como ha dicho Sena, podemos pincharlos y tomar muestras, antes citología, hoy día ya anatomía, con el apoyo muchas veces de los patólogos. Eso por un lado, las lesiones del tubo digestivo, pero él lo ha comentado y ha hablado del páncreas y la vía biliar. Páncreas y vía biliar antes era difícil de valorar para nosotros, casi imposible, pero hoy día sí, hoy día el páncreas es un órgano que está muy accesible a la ecoendoscopia y cualquier paciente en el que sospechemos que hay patología de páncreas o de vía biliar, podemos acceder a estos, a través de la pared del duodeno o del estómago, podemos acceder a estas zonas. Pero es que luego está la parte terapéutica, que es la que más está evolucionando y creciendo y la que está siendo más apasionante. Bueno, ahí está ahora mismo en activo un curso para patología vascular, tratamiento de incluso lesiones cardíacas, de punción de lesiones cardíacas, incluso cosas así, ¿no? Ahora mismo podemos, como técnicas, digamos, base, que las hacemos en casi todos los hospitales que hacemos ecoendoscopia, podemos hacer conexiones entre el colédoco y el duodeno, entre el estómago y el tubo y la vía digestiva, entre colecciones, abscesos de cualquier parte del tubo digestivo y el tubo digestivo, cualquier parte externa. Podemos incluso hacer conexiones entre asas intestinales, entre el estómago y el intestino delgado, porque hay una obstrucción, evitando una cirugía a un paciente. Estamos hablando de técnicas que se hacen con ingresos de menos de 24 horas, ¿vale? Con 17 horas los mandamos a casa a los pacientes. Podemos pinchar ganglios espinales para quitar el dolor. O sea, es una técnica que está, digamos, podemos... Y en pleno desarrollo, por lo que me cuenta. Cada día salen indicaciones nuevas, como todos sabemos. Cada día salen y cada día que lees algo dices, anda, es verdad, si esto está ahí, ¿por qué no pinchamos eso? ¿Vale? Eso es lo que está... Nosotros hicimos un programa hace unos meses sobre el cáncer de páncreas y es un cáncer que es difícil del diagnóstico. La econdoscopia que veis el páncreas algo podrá aportar en eso, ¿no? Ahora mismo se pinchan, ahora mismo la técnica gold standard, la técnica de elección para el diagnóstico y la punción de un cáncer de páncreas es la ecoendoscopia, es la técnica de elección. La técnica, muy bien. Vamos a ver, Pilar, vamos a echarle un poco de flores al Reina, al Morales Meseguer. Hombre, no las merecemos, ¿eh? No las merecemos, así que... Voy a decir por qué. Sí. En la región de Murcia existe la unidad de intestino delgado, ¿eh? Así es. Y el Hospital Morales Meseguer es referente nacional en estas técnicas. ¿En qué consiste esa unidad que es referencia nacional? ¿Y por qué os han hecho referencia nacional? Puedes echarte flores. Bueno, aquí tengo que nombrar al que actual es mi jefe, el doctor Enrique Pérez Cuadrado, porque fue el introductor de la técnica en la región y en España. O sea, él vino sobre el 2004 en el Morales Meseguer y empezó sobre todo con la cápsula endoscópica, que en aquel entonces estaba empezando todo su desarrollo tecnológico y su expansión. Y luego también vino de la mano toda la enteroscopia. Entonces, la unidad de intestino delgado lo que consiste es que son unidades de referencia donde se ven pacientes con patología de intestino delgado, porque tampoco son tan frecuentes, entonces necesitan aglutinarse en algún centro en el que se aplican unas técnicas que en aquel entonces estaban surgiendo, como era la cápsula y la enteroscopia. Hemos a lo largo de los años expandido la técnica, muchos endoscopistas del ámbito nacional han venido a nuestra unidad para aprender sobre todo la enteroscopia. Nosotros en nuestro centro hacemos se llama enteroscopia de doble balón, que es un sistema curioso que va con un inflado y desinflado de balones, digamos que avanzando por el intestino delgado para hacer toda la terapéutica endoscópica. Y a día de hoy tenemos una de las casuísticas más grandes de España, o diría que la más grande, y una de las casuísticas más grandes de Europa. Hemos recibido pacientes de toda España y nosotros hemos formado a los endoscopistas en enteroscopia a lo largo de todos estos años de toda España, gran parte de ellos, por unos cursos de formación específicos que tenemos, y nosotros, tanto el doctor Pérez Cuadrado como yo, nos hemos desplazado por toda España, Portugal y a nivel internacional, Colombia, Bogotá, no sé, India, para enseñar la técnica en otros países. Entonces, ahora,
digamos como que aglutinamos una de las series más grandes de España y de Europa. Estamos en todas las todo sociedades. Todo esto allí en Murcia y en el Morales Meseguer. Está muy bien decir las cosas. Hombre, es que eso es así. Eso... Te noto orgullosa, pero tienes por qué estarlo, tienes motivos por los que estarlo. Agradezco el comentario, pero es una de las cosas de las que más orgullosas estamos en nuestro servicio. Participamos en todas las sociedades científicas, por supuesto nacionales, en el Grupo Ibérico de intestino delgado. Se han hecho reuniones internacionales aquí de intestino delgado en nuestro hospital y estamos en todas las guías de práctica clínica que se han publicado. Dicho queda que estáis, que sois punteros, sois la punta de la lanza. Lo intentamos. Vamos a ver, senador, el nombre este es rarito. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? CPRE. Sí, utilizaremos mejor el acrónimo, no CPRE. Bueno, la CPRE es una técnica endoscópica que quizás junto con la econdoscopia es la técnica que requiere una capacitación más específica dentro de la endoscopia. Es una técnica que habitualmente no se forma al igual que la econdoscopia durante el periodo de residencia, con lo cual necesitas una formación posterior. Es una técnica que no es tan joven, es una técnica ya antigua y que se ha modificado mucho su manera de realizar. Antes era la técnica que utilizamos con fines diagnósticos y hoy en día, con la introducción de la resonancia, del escáner, de la econdoscopia, solamente se realiza con fines terapéuticos, porque es una prueba invasiva que, bueno, que incluso en las mejores manos no está exenta de efectos secundarios. Consiste básicamente en la introducción de un endoscopio adaptado que se llama duodenoscopio, que es un endoscopio con una camarita en su extremo, pero de visión lateral. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es trabajar sobre un área que se llama la papila, que está situada en la segunda porción duodenal y es donde drenan los dos conductos, tanto el biliar como el pancreático, es la encrucijada biliopancreática. Ahí lo que hacemos con ese duodeno es canularla con una guía y una vez que conseguimos canalizar ese colédoco, ese conducto, pues introducimos un poco de contraste para dibujar el árbol biliar. Una vez que lo dibujamos, pues podemos trabajar sobre él, ¿de acuerdo? Y bueno, ya comentaremos la cantidad de aplicaciones que tiene. Podemos quitar piedras, podemos hacer múltiples intervenciones. Es una prueba que, a diferencia de otras pruebas, dura mucho más tiempo. Y es una prueba que efectivamente también necesita de una sedación profunda que habitualmente la procura el equipo de anestesia. Y además es una técnica mixta, porque utilizamos radiología, utilizamos radiación. Es decir, es una técnica muy completa y que eso sí requiere de una gran capacitación para la realización de la misma. Sí, porque lo has explicado muy bien, pero ahí llego al duodeno, llego a la papila, he hecho la papilla para ver pero luego hay que hacerlo. O sea, no, hombre, resulta muy difícil canudar la papila. Por eso que dicho así es que parece coser y cantar, pero es muy complicado. Una cirugía mínimamente invasiva. Y Fernando, ¿cuándo estaría indicada hacer esta CPRE? Bien. Bueno, yo precisamente lo que le digo a los pacientes siempre, le vamos a operar a través de las gomas, porque es lo que hacemos realmente. Es que realmente si nosotros no hacemos las indicaciones que tienen, son pacientes que van a requerir cirugías a veces muy complejas, complejísimas, con estancias hospitalarias de 1 semana, 2 semanas. Ahora mismo incluso podemos hacer CPRE con estancias de 4 o 5 horas en el hospital solamente. La principal indicación, probablemente, la principal, y es una cosa muy habitual, son las piedras en el conducto de la bilis, ¿vale? Que pueden producir fiebre, colangitis, infección de la bilis, que puede producir ictericia, el paciente se pone amarillo, ¿vale? Y que puede producir dolor, el cólico hepático asociado. Esa es, digamos, la principal indicación dentro de las que hacemos, que en la resaca hacemos 500 y pico al año, pues a lo mejor más de la mitad por esto. Luego también podemos solucionar complicaciones posquirúrgicas. Esto es una cosa muy habitual, no es muy habitual, vamos, pero conmigo los cirujanos me machacan, ¿no? Pero que es verdad que a veces después de cirugía se pueden producir complicaciones o incluso estenosis, es decir, cierres de los conductos, pacientes con trasplante hepático, tenemos series muy importantes en trasplante hepático que producen cierres de los conductos biliares. Solucionar eso por cirugía es una cirugía de alta complejidad
y de mucha estancia hospitalaria, mucha morbimortalidad. Y nosotros lo podemos solucionar con una cierta facilidad, de hecho es lo que estamos haciendo. Y luego tenemos otra parcela que también se ha abierto, que es la patología del páncreas. Los pacientes con problemas pancreáticos que bien obstruyen la vía biliar, podemos poner prótesis para evitar esos cierres del conducto, o podemos incluso sacar piedras también del páncreas o dilatar cierres del páncreas, o sea, tenemos muchas opciones. O sea que fundamentalmente lo que hacéis, por lo que has explicado, es terapéutica, terapéutica, o sea, tratamiento de quitar cálculos o de estrecheces, dilatarlas, ¿no? Básicamente sería estaríamos eso, ¿no? por ahí, sí. Y los cálculos, el cálculo que está en la vía biliar, no que esté en la vesícula, sino en la vía biliar. La vesícula, el cirujano. Bueno, o la ecoendoscopia. O la ecoendoscopia. Que también lo puede sacar hoy día. Vale. También bueno, lo puede sacar interesante. Ya se puede hacer drenaje por ecoendoscopia, ¿Sí? de algunos cálculos. Vamos a ver, los cirujanos, desde luego, entre el tratamiento de la cirugía metabólica con los nuevos fármacos antiobesidad, que haremos un programa y todo esto, no estarán muy contentos con nosotros, pero en fin, vamos a ver. No, están muy contentos, pues solucionamos muchos problemas postquirúrgicos. Yo creo que estamos en una de las mejores épocas de colaboración entre servicios, fíjate lo que te digo. Eso es muy importante. Eso creo que es así. Pilar, ¿qué preparación necesitan realizar los pacientes para las más frecuentes, gastroscopia y colonoscopia? Vale. Toda endoscopia que se introduce por vía oral, por la boca como la gastroscopia, ayunas. Los pacientes tienen que venir en ayunas de al menos 8 horas y que la comida anterior haya sido una comida ligera, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es que todavía hay veces que vienen los pacientes sin las ayunas pertinentes. Entonces esto hay que recordarlo. Y toda endoscopia que se hace por vía anal requiere una preparación previa de colon. Esto lo que supone para el paciente es que tiene que estar unos días previos con una dieta sin fibra, una dieta blanda, y el día de antes, bueno, cambiar los horarios en función, se tienen que tomar un preparado, que es lo que peor llevan los pacientes, porque no está bien de sabor, que lo que hace es una limpieza de colon, ¿vale? Porque el colon tiene que estar limpio para poder explorarlo en condiciones. Y es quizás lo que peor... Pero ha mejorado mucho, ¿no? Con respecto a las soluciones que se daban antes, que daban retortijones y tal, ahora es una deposición. Sí, ahora las preparaciones están bien de sabor, están mejoradas de sabor, son mucho mejor, en general mucho mejor toleradas, pero aún así la preparación de limpiar el colon pues es incómoda para el paciente, es quizás lo más desagradable. Para la gastroscopia simplemente ayunas. Ayunas, pero luego de forma general para todo procedimiento endoscópico hay como 4 cosas básicas que también hay que tener en cuenta. Los pacientes tienen que hacer una valoración del tratamiento anticoagulante. No se puede hacer una endoscopia, o no se debe, con un paciente anticoagulado. Entonces, los pacientes anticoagulados se deben de realizar una retirada del anticoagulante y de los fármacos antiagregantes, ¿de acuerdo? Y luego hay que valorar... Como si fuera una intervención quirúrgica 7 días antes, por ejemplo, los antiagregantes. Sí. Fernando está aquí diciendo que para algunas cosas sí, unas cosas no, pero de forma general sí. Los anticoagulantes y los antiagregantes se deben de valorar y se deben de retirar, ¿vale? Hay unos protocolos específicos que en función de la situación del paciente pues se retiran antes, después, en fin. Eso por un lado. Y luego otra cosa importante es la valoración del riesgo anestésico del paciente. ¿Por qué? Normalmente la gran mayoría de los procedimientos básicos vamos a hacer la sedación los endoscopistas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber pues, que el riesgo anestésico, insuficiencia, patología cardiopulmonar, cardíaca, la obesidad. ¿Por qué? Porque si es un paciente con un riesgo anestésico muy alto o es una técnica compleja que va a requerir tiempo, pues entonces aquí colaboramos con los equipos de anestesia que están trabajando con nosotros en nuestras unidades para apoyarnos en estos pacientes complejos. Muy bien. Entonces, senador, vamos a ver, la endoscopia, en principio, como te hacen sedación, la mayoría serían poco molestas. ¿Qué tipo de sedación se utiliza? Y Pilar ha dicho una cosa que, o sea, a veces las sedaciones suaves, por decirlo de una manera llana, ¿las hacéis vosotros o siempre debería de haber un anestesista? Un tema muy duro, ¿eh? Muy buena pregunta. Bueno, el tema de la molestia, efectivamente, ahora hoy en día con la sedación que prácticamente se ofrece con carácter universal a todos los pacientes, pues ha dejado de ser un problema esas molestias. También comentar
que, por ejemplo, la gastroscopia no duele. Hay mucha gente que tiene mucho temor a la gastroscopia, pero la gastroscopia no duele. Genera náusea, sensación subjetiva de falta de aire, pero que no duele. La que duele es la colonoscopia. Es cierto que con la sedación ha mejorado muchísimo la práctica de la endoscopia y sobre todo también a los médicos, a los digestivos, nos ha facilitado realizar la endoscopia en mejores condiciones y hacerla mejor, ¿de acuerdo? La sedación, pues bueno, hay, como ha comentado Pilar, hay un grupo de pacientes que por su alto riesgo anestésico siempre deben estar en manos de un anestesista, ¿de acuerdo? Que son los que, bueno, manejan la vía aérea, los que tienen mayor experiencia en la realización de sedaciones y también determinadas pruebas, por ejemplo la CPR es una técnica que habitualmente también se hace con el anestesista. Es cierto que bueno, nosotros, por lo menos en nuestro hospital, ellos son capaces, porque tenemos un anestesista todos los días, de sedar entre el 15 y el 20% de todo el volumen de endoscopias que hacemos. Es decir, si nosotros queremos plantear hacer una sedación universal, tendríamos que tener 4 anestesistas y bueno, no existe posibilidad. Entonces, bueno, no solamente aquí, sino prácticamente en todo el territorio nacional, la sedación en pacientes no complejos, en pruebas no complejas, en diferentes grados, se realiza por el equipo de endoscopia y para ello, pues bueno, seguimos una serie de formación específica avalada por nuestra Pero sociedad. tenéis un anestesista en la unidad de endoscopia por si en un momento determinado... El estar en un ámbito hospitalario implica que ante cualquier urgencia el que realiza la sedación tiene que asistir, pero siempre puede recurrir a la ayuda de cualquier otro compañero. Muy bien. Vamos a ver, Fernando, tú eres el jefe de servicio de medicina del aparato digestivo en la Risaca y allí hay una unidad de endoscopia digestiva. No debe ser fácil organizar todo eso porque además no solo están los médicos, hay otro personal. ¿Cómo funciona, cómo se organiza eso y qué personal trabaja en esa unidad? Bien, lógicamente hay un jefe de sección de endoscopia, Juan Egea, que afortunadamente para mi salud física y psíquica existe, ¿vale? Realmente se organiza, las agendas, la endoscopia en los hospitales hoy día se organiza por agendas. Los pacientes están citados en agendas, los pacientes pueden ser ambulatorios, pueden ser pacientes que están ingresados dentro del hospital o pacientes urgentes que aparecen de nuevo. Y hay que llevar un equilibrio entre las tres, ¿vale? No vale decir priorizo al hospitalizado, no. Si un paciente está citado ambulatorio en una agenda y hay una urgencia, el ambulatorio tiene que esperar, hay que hacérselo ver, ¿vale? De manera que es importante, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente el médico participa. Aquí hay una función enorme. Tenemos celadores, tenemos administrativos, que son los que llevan las agendas y las citas, tenemos auxiliares de enfermería, que habitualmente están a pie de enfermo, colaboran con la enfermera y con el médico y se encargan del equipamiento, que es muy importante, porque si no tenemos a alguien que se encargue del equipamiento no podemos trabajar, ¿vale? Y tenemos una enfermera o un enfermero que se encarga de los cuidados del enfermo. Coger la vía, el despertar, acompañar hasta la sala de recuperación y luego estaría el médico. Hay que decir también, que no lo hemos comentado antes, que hay gastroenterólogos pediátricos que también hacen endoscopia en niños, ¿vale? En nuestra región, y además algunos muy buenos, ¿vale? Y eso es lo que compone una unidad de endoscopias, ¿vale? O sea, que es una unidad compleja por todo. Es compleja, por ejemplo, en la Risaca hacemos 13.000 pruebas al año, ¿vale? Eso hay que gestionarlo, lógicamente. 13.000 endoscopias al año. Claro, 13.000 endoscopias al año se hace, con lo cual eso hay que gestionarlo, lógicamente. Eso es complicado, ¿vale? Muy bien, vamos a dar paso a la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud y dentro de esta sección hoy hemos elegido las nueces. Las nueces, ¿me las compro y me las como o no me las compro y no me las como? Yo de ti me las compraría y me las comería porque es un alimento que ha demostrado que es muy beneficioso para la salud. Vale, ¿qué nos aporta? Bueno, mira, 100 gramos de nueces, que es una cantidad considerable, luego veremos la cantidad que se aconseja tomar, tienen unos 30 gramos de hidratos de carbono complejos, lentos, que pasan a la sangre lentamente y entonces no hacen picos de subida de glucosa y por tanto no aumentan tampoco la insulina. Tiene 18 gramos de proteínas, que es también una cantidad considerable. Y luego de grasa, tiene 100 gramos de nueces, tienen 58 gramos de grasa. Pero esta grasa es muy saludable porque tiene de ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los famosos omega 3, del 39%
de esos ácidos grasos, de 58, 39 son ácidos grasos poliinsaturados. También tiene monoinsaturados, que también son muy buenos para la salud, 14. Y luego de los saturados solo 5. Por tanto, ves que nutricionalmente el perfil graso de la nuez es muy favorable por los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y monoinsaturados. Lógicamente también tiene fibra, tiene 3 gramos de fibra, que es una cantidad moderada. Lógicamente, al ser un alimento tan rico en grasa, 58 gramos de 100 son grasas, es muy rico en calorías, tiene 100 gramos de nueces, tienen 590 calorías, pero de sustancias beneficiosas para el organismo. Vale, ¿qué vitaminas y minerales destacan? Bueno, pues tiene la vitamina B3, que es la niacina, tiene la vitamina B6, tiene la vitamina B2, y con respecto a los minerales tiene sobre todo fósforo, potasio y magnesio, y luego tiene pequeñas cantidades de zinc, cobre y manganeso, que son unos minerales que el organismo necesita, y aunque sean pequeñas cantidades, cuando tomamos distintos alimentos, pues ya nos aporta lo suficiente. Vale, ¿y qué cantidad nos recomiendas que tomemos de nueces? Bueno, pues mira, unos 20 o 30 gramos al día se ha demostrado que nutricionalmente son muy beneficiosas para la salud. De hecho, hay un estudio muy famoso que se hizo en 7.500 personas, de un seguimiento durante muchos años, personas que no tenían enfermedad cardiovascular, y vieron cuáles desarrollaban. Entonces, a un grupo de personas se le dio dieta mediterránea suplementada en aceite de oliva virgen o en frutos secos, y unos 30 gramos de frutos secos, y se vio que estas personas tenían menos enfermedades cardiovasculares. Tampoco es aconsejable tomar más cantidad de lo que te he dicho, de los 20-30 gramos, porque fíjate que esos 20-30 gramos tienen de 120 a 180 calorías, y tampoco conviene tomar muchas calorías en exceso, porque si no engordaríamos. En resumen, yo creo que es un alimento muy saludable, que su consumo habitual en pequeñas cantidades puede disminuir el número de las enfermedades cardiovasculares, y por tanto nos lo debemos de comprar y nos lo debemos de comer. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre las nueces, que es un alimento, como todos conocéis, muy saludable, lógicamente en las cantidades que hemos dicho. Avanzando, Fernando, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué es la endoscopia de urgencia y si hay endoscopistas de guardia? Bien, la endoscopia de urgencia es la que se hace en las primeras 24 horas en un proceso en el que sea necesario, que ahora lo comentará el senador, ¿vale? Eso es una endoscopia de urgencia, no tiene por qué ser de extrema urgencia, primeras 6 horas. En las primeras 24 horas se considera endoscopia de urgencia. ¿Y quién la hace y dónde se hace? En la región de Murcia en particular hay los hospitales grandes, los 4 hospitales más grandes de la región de Murcia tienen guardia de endoscopia. 3 de ellos de localizada y 1, que es la Risaca, de presencia física, pues se juntan otras cosas, ¿vale? Pero en cualquier hospital, en horario de mañana, de lunes a viernes, se hace endoscopia de urgencias por la mañana. Si no, hay acuerdos entre los hospitales para derivar a los enfermos. No quiere decir que los enfermos tengan que irse a estos otros hospitales, no. Tienen que ir a su hospital para ser trasladados en condiciones adecuadas. Ya, para poder hacer esa endoscopia de urgencia. Para hacer la endoscopia de urgencia. Y senador, eso de las pilas de botón, ¿eso qué es? Bueno, las pilas de botón es una de las, más que urgencia, diría yo que son emergencias endoscópicas. La pila de botón, o sea, todos sabemos lo que son esas pilas pequeñitas, que no son las pilas AA y AAA, sino las pilas pequeñitas que están en linternas y que curiosamente, bueno, cuando sobre todo los niños las ingieren de manera accidental, pensamos que no entrañan ningún tipo de riesgo porque son pequeñas, son romas, no son cortantes. Nada más lejos de la realidad. Es realmente, como comentábamos anteriormente, un problema, si me apuras, de salud pública, porque cuando alguien ingiere una pila de botón tiene que acudir sin ningún tipo de dilación de tiempo a una puerta de urgencias y decir que ha habido una ingesta. ¿Por qué? Porque esta pila de botón, por su forma, puede producir una quemadura a nivel del esófago o del estómago y en un intervalo tan corto como de 1 o 2 horas produce una perforación que puede conducir incluso a la muerte. En ese intervalo de tiempo quizás sea, para mí, creo,
que es la urgencia que requiere de ser más rápido en la intervención. Igual que prácticamente todas las endoscopias urgentes pueden, incluso la extrema urgente se cataloga como dentro de las primeras 6 horas, una pila de botón ingerida, sobre todo de manera accidental por un niño, tiene que ser realizada con la menor dilación de tiempo posible. Es muy importante lo que comenta y sobre todo lo que es muy importante es que las pilas no haya ninguna que no esté en su sitio. Es que deberían estar con tornillo, todas. Ya, pues no, porque es que es de una gravedad extrema. De todas maneras, no sucede lo mismo con pilas más grandes. También quiero lanzar el mensaje. La pila de botón. Sí, sobre todo porque la pila de botón la gente cree que no entraña ningún tipo de riesgo, es como una moneda pequeña. Que ya lo eliminará. Efectivamente, no, pero hay que sacarlas sí o sí. Muy bien. Pilar, ¿qué enfermedades se trataban antes con cirugía y que ahora tratáis con endoscopia? Pues muchísimas, de hecho, cada vez los endoscopistas somos más terapéuticos y muchísima patología antes quirúrgica, pues ahora se trata por endoscopia. El escenario más habitual y más claro es la hemorragia digestiva. O sea, clásicamente, pues las úlceras gastroduodenales pues se trataban por cirugía y ahora, digo las úlceras porque es una de las causas frecuentes de hemorragia, cuando una úlcera se complica por un sangrado, que es relativamente frecuente y nosotros en las endoscopias de urgencia las tenemos con frecuencia, pues el manejo es endoscópico, ¿vale? Llegamos a la lesión y aplicamos una serie de cosas, de parámetros, de cosas hemostáticas para poder tratarlo. De hecho, yo creo que menos del 2% de las hemorragias digestivas actualmente son quirúrgicas, por decirte. El drenaje de colecciones pancreáticas, que hace las necrosectomías de pancreatitis complejas o infectadas. Ahora mismo esas colecciones las podemos drenar por ecoendoscopia y todas las estenosis del tubo digestivo, que antes también pues eran quirúrgicas, pues ahora se pueden dilatar o se pueden colocar prótesis para tratarla. Las resecciones de lesiones preneoplásicas incluso complejas, los pólipos. Realmente muchísimas técnicas quirúrgicas estáis ahora que se hacían con cirugía, ahora las estáis solucionando vosotros. Es que hay que empezar a entender que la endoscopia quizás la gente lo entiende como un procedimiento diagnóstico por lo que más conoce, pero yo creo que hay que empezar a verla como un procedimiento terapéutico mínimamente invasivo en el sentido de que no requiere cicatrices. Ya, muy bien. Senador, veo que en esto estamos muy avanzados, pero ¿en qué podríamos mejorar? ¿Qué se espera un poquito de...? Hombre, vamos a ver, el poder mejorar sobre todo, yo creo que la indicación adecuada de las pruebas resulta fundamental y para eso hay que divulgar y que tanto los médicos prescriptores como los realizadores seamos capaces de realizar las pruebas que tengan que realizarse. ¿Por qué? Porque cuantas mejor sea la indicación, más posibilidades tendremos y más tiempo tendremos para dedicárselas a los pacientes que realmente las necesitan. Y realmente, bueno, el nivel que tenemos en la comunidad es un nivel, yo creo que si mis compañeros no me dicen lo contrario, es un nivel excelente en la endoscopia. Yo también estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Y además tenemos, pero que lo sé. No, contamos con una gran ventaja, es que somos una comunidad uniprovincial en la cual todos nos conocemos y eso facilita mucho los flujos de intercambio de pacientes, es decir, nosotros tenemos pues bueno, canales oficiales y no oficiales para remitir pacientes cuando, por ejemplo, sabemos que el intestino delgado en el Morales, ellos son referencia, pues nosotros les remitimos pacientes a ellos sin ningún tipo de problemas, igual que la Risaca remitimos pacientes para valoración de trasplante hepático, es decir, hay una relación muy fluida no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Muy bien, bueno, no nos queda más tiempo, pero realmente me ha parecido un programa súper interesante, sobre todo por lo que tú comentabas también, Pilar, de que no solo estáis para diagnosticar, sino que realmente vuestro tratamiento es muy efectivo, con muchas menos complicaciones, muchas patologías en las revisiones que tú decías, que quizá la gente no tenga la idea clara, y sobre todo el gran desarrollo que ha tenido la endoscopia en los últimos años y bueno, pues enorgullecernos de que Murcia sea pionera en algunas partes de la endoscopia y en nivel general muy alto. Muy alto, sí, sí. Por mi parte nada más, simplemente despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.
Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.